tinieblas que la luz. La humanidad pues quiso amar más tinieblas que la luz. La humanidad quiso más el pecado que al mismo Jesucristo. La humanidad quiso aceptar aquí al pecado más que a quien dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso que tú ves que hoy en día, aleluya, el pecado es demasiado grande en la humanidad. El pecado es más abundante, aleluya. Es más abundante porque la muerte de Jesús, porque la humanidad se ha vuelto a su delito y su pecado. Pero esto tiene su consecuencia. Claramente usted cree que usted va a morir simplemente usted rechazando la voz de Dios, usted rechazando el mensaje de salvación de Jesucristo. Pero llegará el día en el cual tú vas a tener que darle cuenta a Dios, porque Jesucristo murió por nosotros. Pero aquel que no se someta, pero aquel que no viva conforme a la voluntad, aquel que no le entregue su vida al Señor, tendrá su consecuencia. Esto no es así por así. El ser humano, aleluya, muere, el ser humano nace, el ser humano se reproduce y el ser humano muere. Alabanza a mi Padre. Entonces cuando el ser humano muere, el ser humano baja el camino el cual él tomó en la tierra, ya sea el camino de la salvación, ya sea el camino de la petición. El ser humano tiene que entender y tiene que entender. Y yo quisiera hablar bajo el tema sacrificio por amor. Sacrificio por amor, quisiera hablar bajo este tema. Porque este tema, aleluya, porque antes de la antigüedad, en el principio de los tiempos, aleluya, Dios creó al hombre, Dios creó a Adán. Pero vemos que el Dios crear a Adán, pues dice que las cosas suceden, todo pasa. Pero nosotros conocemos, cada ser humano conoce la historia de Adán, y el ser humano se da cuenta de que Adán le falló. Adán en un momento determinado desobedeció la voz de Dios. Entonces al hombre desobedecer la voz de Dios, el hombre, aleluya, abrirle la puerta al pecado, el hombre le abrió también la puerta a la muerte. Nosotros, aleluya, tenemos lo que es alma, cuerpo y espíritu. Aleluya, Adán le abrió la puerta a la muerte, no solamente a la muerte física, sino a la muerte también espiritual. Porque la palabra de Dios dice, aleluya, que hay una muerte, además de la muerte física, hay una muerte espiritual. Porque cuando el hombre se muere, cuando el hombre parte de la tierra, hay otra muerte. La gente cree que, muchas personas creen y tienen entendido que solamente tú mueres físicamente y tú vas a ir a un lugar a reinar. Aleluya, cuando tú partes de esta tierra hay dos caminos. Aleluya, la palabra de Dios habla de dos caminos. Está, aleluya, el camino angosto y el camino ancho. El camino angosto es el camino que las personas cogen, es el camino que pues la mayoría de los seres humanos cogen. Donde yo leí, decía, aleluya, que las personas cuando Jesucristo vino a la tierra, dice que amaron más la tiniebla que la luz. ¿Cómo así? Claro, porque se fueron más al camino del pecado, se fueron más al camino de la perdición. Alabanza al Cordero. Entonces las personas cogen más el camino ancho, cogen más el camino, aleluya, pues el camino grande, porque es el camino que te lleva al pecado, es el camino que te lleva al infierno. Ese camino se muestra como un camino bueno, se muestra como un camino, aleluya, como deseado en la humanidad, se muestra como un camino de lujuria, como un camino de pecado, como un camino de lo que le gusta al hombre, porque la naturalidad del hombre es el pecado. Aleluya, el hombre por naturaleza heredó el pecado de Adán. Entonces lo que le atrae al hombre físicamente, lo que le atrae al hombre es el pecado. Aleluya, lo que le atrae al hombre es la bebida, lo que le atrae al hombre es las cosas que, aleluya, que desagradan a Dios. Entonces el hombre siempre elige este camino ancho. El hombre siempre elige coger el camino de la perdición, porque ese camino en la tierra que te da placer, que te da gusto, tal vez para muchos, pero este camino es por un tiempo determinado. Por este camino, aleluya, es por un tiempo hasta que tú te mueras, hasta que tú partas de la tierra. Esto no es para siempre. Ahora bien, la palabra del Señor dice, Jesucristo dice, todo el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Aleluya, el ser humano tiene que tener en cuenta que todo esto pasará un día. El ser humano tiene que tener en cuenta que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a entregar su vida para que nosotros podamos recibir la salvación. Él vino a entregar su vida para que nosotros podamos ser salvos por medio, aleluya, de su Hijo Jesucristo. Porque en un momento determinado Dios decide enviar a Jesucristo a la tierra, porque la humanidad estaba perdida, porque, aleluya, el ser humano no encontraba, no podía tener el camino a la salvación. El ser humano si moría, inmediatamente iba al infierno. Pero Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia dice que envía a su Hijo Jesucristo para que el ser humano pueda recibir la salvación, para que el ser humano pueda ser salvo. Y dice que desde los cielos envía a su Hijo Jesús. Y Jesucristo, aleluya, sometiéndose a la voluntad de Dios, Jesucristo cumpliendo con el mandato de Dios, dice que baja a la tierra, cumpliendo con el propósito. Cuando Jesucristo baja a la tierra a morir por nuestro pecado, dice que Jesucristo en la tierra lo crucificaron, la humanidad lo crucificó, aleluya, pagando por nuestro pecado, derramando su sangre, aleluya, un Cordero Santo. Jesucristo no merecía morir en la cruz del Calvario, pero por ti, por mí, Él murió, porque por ese pecado que cometió Adán, aleluya, por ese pecado que hizo el hombre, Jesucristo vino a entregar su vida por ti, por mi amigo, en la cruz del Calvario. Y dice que cuando Jesucristo vino a morir por la cruz, aleluya, en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, entregando su vida, aleluya, dice que pues la humanidad recibió más las tinieblas que la luz.
La humanidad quiso amar más la tiniebla que la luz. La humanidad quiso más el pecado que al mismo Jesucristo. La humanidad quiso aceptar aquí al pecado más que a quien dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso que tú ves que hoy en día, aleluya, el pecado es demasiado grande en la humanidad. El pecado es más abundante, aleluya. Es más abundante porque la muerte de Jesús, porque la humanidad se ha vuelto a su delito y su pecado. Pero esto tiene su consecuencia. Claramente usted cree que usted va a morir simplemente usted rechazando la voz de Dios, usted rechazando el mensaje de salvación de Jesucristo. Pero llegará el día en el cual tú vas a tener que darle cuenta a Dios, porque Jesucristo murió por nosotros. Pero aquel que no se someta, pero aquel que no viva conforme a la voluntad, aquel que no le entregue su vida al Señor, tendrá su consecuencia. Esto no es así por así. El ser humano, aleluya, muere, el ser humano nace, el ser humano se reproduce y el ser humano muere. Alabanza a mi Padre. Entonces cuando el ser humano muere, el ser humano baja el camino el cual él tomó en la tierra, ya sea el camino de la salvación, ya sea el camino de la petición. El ser humano tiene que entender y tiene que tener claro que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Aleluya. El ser humano tiene que tener en claro que Jesucristo bajó de los cielos y entregó su vida por amor a nosotros. Él sacrificó su vida por amor a la humanidad. Ahora bien, cuando el ser humano no le entrega su vida al Señor, lamentablemente cuando el ser humano no cumple con lo que se le dijo, el ser humano no cumple con el mandato de seguir el camino de la salvación, pues tendrá su consecuencia, como todas cosas la tienen. El ser humano tiene que sembrar en él, pues vivir para Cristo, pues vivir para Dios, porque lamentablemente el que no vive, el que no se arrepiente de su pecado, el que no se arrepiente de su delito y su pecado, lamentablemente le espera la condenación eterna. Nosotros conocemos, aleluya, que en la tierra hay condena para los que andan caminando, hay condena para los que hacen, para los que hacen algo en la tierra, para los que hacen, para los que matan, para los que roban, para los que hacen tantas cosas. Pero lamentablemente, así mismo como hay condena para los que matan, para los que roban, para los que violan, así mismo hay condena, aleluya, para el que anda en pecado. Así mismo hay condena para los que andan haciendo y deshaciendo. No te crees, aleluya, que tú vas a hacer haciendo tantas cosas escondidas. Hay gente que están haciendo tantas cosas y creen que no hay un Dios en el cielo que lo ve, y creen que no hay un Dios en el cielo que no se está dando cuenta de eso. Amigo que me escucha, Jesucristo, Dios está tomando todo eso en cuenta. Y el día que tú tengas que pagar todo lo que tú estás haciendo en la tierra, lamentablemente si tú no te conviertes, lamentablemente si tú no te arrepientes, lamentablemente si tú no sigues el camino de la salvación, aleluya, llegará el tiempo la cual tú vas a tener que darle cuenta a Dios. Llegará el día el cual, en el día del juicio, tú vas a tener que decirle a Dios por qué tú hiciste esto, aleluya, y como recompensa, que es el camino de la salvación o el camino de la perdición, aleluya, tú vas a tener que pagar lo que tú hiciste aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Cada quien en la tierra tiene su consecuencia, cada quien en la tierra tiene que pagar lo que hizo. Así que el pueblo de Jumarón tiene que entender, así que el pueblo de Palenque tiene que entender que, aleluya, como tú así mismo estás haciendo el día de hoy, así mismo como tú dices que estás disfrutando la vida en la tierra, así mismo tú vas a tener que dar la cara al Dios del cielo, aleluya, porque Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿tú le estás recibiendo? ¿Tú estás cumpliendo con lo que pues Él hizo? ¿Tú estás cumpliendo? ¿Tú estás recibiendo esa cosa que Él hizo? ¿Tú estás valorando el sacrificio que Él hizo por ti, por mí, que me escucha? Jesucristo es el camino a la salvación. Jesucristo viene pronto. Jesucristo, aleluya, murió por ti, por mí. Y dice su palabra, no solamente que eso se quedó ahí, no, sino de que Él dijo, yo aquí, yo vine, pero yo vengo pronto, yo vengo nuevamente. El ser humano, el mundo tiene que entender que yo vengo pronto. Jesucristo viene nuevamente, pero esta vez no viene, aleluya, a morir por nosotros, no. Esta vez viene a buscar a su iglesia. Esta vez viene, aleluya, a buscar a su pueblo, el cual se guardaron en santidad. Pero si tú no te guardaste en santidad, pero si tú no caminaste conforme a la voluntad de Dios, pero si tú no caminaste conforme a Jesucristo, lamentablemente te espera el lugar de condenación eterna, lamentablemente te espera el lugar de sufrimiento. Jesucristo viene pronto, amigo que me escucha. Jesucristo es la salvación y pronto viene a buscar a su pueblo, y pronto viene a buscar a su iglesia, y pronto viene a buscar al pueblo santo. Así yo te digo, amigo que me escucha, no sea del montón, aleluya, que decidieron amar más las tinieblas que la luz, sino ven al camino de Jesucristo para que tú puedas encontrar la salvación, para que tú puedas ser salvo mediante, aleluya, su camino, para que tú puedas ser salvo mediante su sacrificio que Él hizo por ti y por mí, porque fue por amor que Él lo hizo. Nosotros no merecíamos estar aquí, nosotros no merecemos el cielo, pero en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, en Él nosotros podemos ser salvos. Amigo que me escucha, Cristo te ama y Cristo te quiere salvar. Ven a Jesús ahora que hay tiempo. Dios te bendiga. Acuérdate que Jesucristo murió por ti y por ti y por mí un día en la cruz del Calvario. Así que ven a Jesús, entrégale tu vida al Señor para que tú puedas ser salvo. Dios te bendiga y Dios te guarde.